Muy buenos días y un feliz sábado. Nos encontramos ya en el último sábado del mes de agosto, 27 de este mes del año 2022. Y ya el próximo sábado habremos entrado en el 9º mes del año, dirigiéndonos ya, creámoslo o no, hacia el fin del año. En esta mañana vamos a tomar algunos minutos para traer a la realidad algunos de los eventos proféticos que han tomado lugar durante esta semana. Y vamos a ir brevemente, pues el tiempo nos gana y tengo otro compromiso después del tema y necesito estar allí a tiempo. Primero que quiero mencionarles en esta mañana es un evento que tomó lugar hace 450 años atrás. Esta es una fecha muy importante, 450 años. Y hay eventos que cuando llega este momento en la historia, que cumplen o 300 o 400 o 500 o 450, ahora salen en periódicos, en diarios, en revistas, en la radio, en la televisión, para traer a la memoria lo que tomó lugar en el pasado. Sin embargo, en este evento hubo un silencio completo, rotundo, absoluto, durante toda esta semana, aún en nuestras publicaciones, que tomó lugar el 23 de agosto del año 1572 allá en la ciudad de París, en Francia. Esa noche, a las 12 de la noche, dando inicio al día 24 de agosto, las campanas de la famosa catedral de Nuestra Dama, o como se conoce en francés, Notre Dame, tocaron. Y no simplemente fue un toque casual, porque usualmente a esa hora de la noche no se escuchaba nada. Pero esa noche esa era una señal de que ahora las fuerzas católicas que componían y formaban parte de Francia podían salir y podían comenzar a hacer su obra siniestra. ¿Qué obra fue esa? En la historia se conoce con el nombre de la masacre de San Bartolomé, donde más de 70,000 hugonotes o protestantes, ese era el nombre que se le daba a los protestantes calvinistas allá en Francia, fallecieron, murieron, fueron masacrados, destruidos, sin ninguna razón, nada más porque eran creyentes en la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan un poquito la historia, el 18 de ese mes, Enrique de Navarro, que eventualmente llegase a ser rey de Francia como Enrique IV, se casó con Margarita. Margarita era la hermana del rey, que era Carlos IX, era la hija de la señora, o conocida también en la historia como Catarina de Medici, era la madre del rey. Y ahora este joven protestante se casa con esta joven católica. Y por supuesto, miles de protestantes asistieron a la boda. Pensaba que realmente iba a haber libertad de conciencia, que los católicos los iban a aceptar como simplemente franceses, pero con otra forma de pensar en el campo espiritual, y que no pasaría nada, que la unión ahora de este joven protestante con esta joven católica traería paz y libertad a toda la nación de Francia. Y miles de ellos asistieron a esta boda para mostrar su apoyo a este evento y que no tenían nada en contra de las fuerzas católicas y que más bien iban a regocijarse en el evento sin saber que ya por meses se había estado haciendo un complot, un plan, había una agenda escondida, donde esta señora Catarina de Medici, bajo la influencia de agentes papales, habían preparado esta masacre. Y la señal para dar inicio a ella fue cuando ahora las campanas de esta famosa catedral a la medianoche sonaron y las fuerzas católicas salieron a las calles armados hasta los dientes y allí de sus camas sacaron ancianos, hombres, mujeres, niños recién nacidos. Fueron sacados a las calles. Los hombres ahora eran puestos en lugares donde no podían defenderse, atados.
mientras que sus esposas, ahora sus senos eran cortados y ahora sus niños embarazadas, sus vientres eran abiertos y ellos observaban todo eso como una señal de tortura y después ahora les tocaba a ellos morir también. Aún el famoso general Coligny, que era el líder de los hugonotes en Francia, allá fue sacado, llevado al balcón, tirado hacia abajo, muriendo este hombre y descuartizado su cuerpo después. Y durante 3 días la masacre continuó en toda la ciudad de París. Durante 2 meses toda Francia ahora tenía la licencia, el permiso de poder eliminar, extirpar esta raza despreciada de gente malas, perversas, que simplemente querían establecer o creer en la religión de Jesús basada en las Sagradas Escrituras. Es más, Roma recibió la noticia y la celebró. Una medalla se hizo en honor y en celebración de la masacre. Una misa se realizó aún en celebración de la masacre. Y miles de protestantes franceses, ahora para permanecer con vida, tuvieron que huir del país. Mayormente fueron a Suiza, pero algunos fueron a Alemania, a Inglaterra, eventualmente emigraron a Estados Unidos o Canadá, donde ahora podían ellos tener libertad religiosa. Pero vemos que este evento trascendental, y se conoce como la masacre más horrible de la Edad Media que haya tomado lugar en Europa y posiblemente de las masacres más terribles de la historia, ni una letra, ni una palabra se mencionó de ella durante esta semana. Eso nos hace ver el poder que hoy día tiene Roma. ¿Sobre qué? Sobre las comunicaciones, revistas, radio, televisión, redes sociales, periódicos, diarios y aún en el mundo cristiano y adventista del séptimo día, ni una palabra se mencionó después de 450 años de esa masacre terrible, horrible contra los pobres protestantes allá en Francia. Esa es la primera noticia de importancia que en esta mañana quiero compartir con ustedes. La segunda tiene que ver ahora con la ciencia. Mayo 12 de este año, NASA envió un telescopio al espacio llamado James Webb en honor de este astrólogo, o astrónomo, mejor dicho, porque era un hombre que estudiaba el cosmos, no para saber si tenía algo que ver con las acciones nuestras aquí, pero este hombre ahora por años se dedicó al estudio de la astrología o de la astronomía, y ahora vemos que este aparato, este telescopio que fue lanzado el 12 de mayo, comenzó el 12 de julio a mandar ahora señales y fotografías muy importantes. Este telescopio es diferente al telescopio anterior, el Hubble, porque el Hubble simplemente veía la luz que emiten los diferentes cuerpos celestes y es la imagen que tenía. Pero este telescopio es infrarrojo, va aún más allá y puede tomar mejores fotos e ir más profundo y ver aún más luz que no veía aquel telescopio. ¿Y cuál fue la sorpresa de que cuando comenzó ahora a enviar información, los de la NASA han quedado con la boca abierta y los ojos abiertos? Por años habían creído, habían promovido, habían enseñado, habían publicado que el famoso teoría del Big Bang, una explosión que tomó lugar hace 14 billones de años atrás o más, había dado origen a nuestro universo. Y que por supuesto aquellas galaxias que están más lejos de nosotros, las primeras galaxias eran pequeñas, eran muy sencillas y que detrás de ellas simplemente había un enorme espacio vacío, pues no había nada más. Pero este telescopio ha completamente destruido esa idea del Big Bang, porque demuestra que estas galaxias antiguas no son las más antiguas, sino que hay aún más antiguas. Y que son tan complejas, tan grandes, como las galaxias que supuestamente son más nuevas, como la Vía Láctea. Su forma,
La cantidad de soles y de sistemas que tienen, sus tamaños, su luz, no muestra que simplemente era como un pequeño microscopio, como nos dicen ellos en la vida del planeta Tierra, que hay allá, sino que eran y son tan complejas como las nuevas galaxias. Y que el firmamento aún tiene más que ellos no han visto y no conocen. Y ahora ha puesto en duda esta famosa teoría del Big Bang. Y ahora están comenzando a pensar qué realmente dio inicio a nuestro universo. Queridos, la palabra de Dios es palabra de ciencia. Y jamás se ha equivocado, ni jamás lo hará, porque es la palabra de Dios quien vive por toda la eternidad, quien es el creador aún de lo más enorme del universo, como hasta el mundo más minúsculo y más pequeño que conocemos. No tan solo Dios lo hizo todo, cielos, tierra y mar, y todo lo que en ellos hay, sino que lo sostiene con el poder de su palabra. Y otra vez la falsa ciencia. La falsa ciencia, enfatizo esto para que no seamos confundidos o engañados por la falsa ciencia, comienza a descreditar sus propias ideas, pero lamentablemente todavía no quiere reconocer Génesis 1:1 y Génesis 1, capítulo no tan solo 1, sino el capítulo 2, donde nos habla de la creación, donde un Dios que todo lo puede y que todo lo sabe, en belleza, en armonía y en poder, creó todo lo que el ser humano hoy día posee y conoce. Queridos, tenemos que regresar al estudio de la palabra de Dios, porque es el último libro de ciencia en cuanto a su capacidad de enseñarnos, y aún la falsa ciencia tiene que ser descartada, mientras que la palabra de Dios permanece para siempre. Lo último que traigo en los 3 minutos que quedan esta mañana es la situación de hambre que estamos viviendo o comenzando a vivir en el planeta Tierra. Nosotros en estos países todavía de relativa prosperidad no lo vemos mucho. Pero la palabra de Dios nos dice en Mateo 24, Jesús mismo hablando, el sermón profético, que una de las señales que estaba muy cerca del fin era el hambre. ¿Y qué significa hambre? Bueno, el hambre significa situación económica muy difícil. Hoy día, en el presente, 25% de la población mundial en los países más pobres del mundo tienen carestía de alimento o simplemente no pueden pagar los altos precios del alimento hoy día. 1 de cada 4 seres humanos hoy día, todavía en relativa prosperidad, comienza a pasar hambre y comienza a tener ausencia de alimentos en su mesa. Muy importante que entendamos esto. Aún en esta nación, debido a esta inflación que ha sido creada, comenzamos a darnos cuenta que cuesta mucho más adquirir alimentos y que a veces ciertos alimentos ya no están presentes o están limitados la cantidad que se pueden comprar. El campesino promedio hoy día en los Estados Unidos tiene 68 años. Es el campesino promedio, la edad promedio de los campesinos en este país. Lo cual nos da a entender que ya son personas de tercera edad y que la inmensa mayoría de sus hijos no van a continuar cultivando la tierra, o han ido o ya están en las ciudades o trabajando o estudiando o preparándose para alguna carrera, alguna profesión, algo que no tiene nada que ver con vivir en el campo y cultivar la tierra. Es más, el 84% de la población de Estados Unidos vive en ciudades. Tan solo 16% vive en el campo. Y 3%, realmente es menos del 3%, 2.9% cultiva la tierra. Es decir, que el 97.1% de la población come por el 2.9% de la población que cultiva la tierra.
Por eso vamos a las tiendas y vemos que la mayoría de los productos hoy día vienen del extranjero. Vienen de México, Centroamérica, Sudamérica, Asia. ¿Por qué? Porque están enviando los productos agrícolas para que nosotros podamos comprar. La inmensa mayoría de la agricultura que toma lugar en este país no está hecho por agricultores pequeños o familias, sino por las grandes corporaciones que lo que hacen es dañar la tierra, contaminar las fuentes de agua, contaminar el aire, contaminar la tierra con químicos y más químicos y más químicos, sin tomar en cuenta las leyes de la naturaleza. En el año 1929, el mundo pasó por una depresión económica, incluyendo esta nación. Si usted ve las fotos de aquel entonces, usted ve las fotos de New York, de Chicago, de Filadelfia, de Boston, las grandes ciudades del país, la gente haciendo líneas para que recibiese un poco de sopa y un pedazo de pan. El 40% de la población de Estados Unidos en aquellos años residía en las ciudades y el 60% en el campo. Pero usted no ve fotos de gente en el campo. La gente tenía su pequeño pedazo de tierra o mucho, podía cultivar lo básico, tenían sus gallinas con sus huevos, sus vacas con su leche, y aunque no tenían mucho dinero, porque no había mucho empleo, ni hay muchas fuentes de ingresos, pero tenía lo básico para pasar la crisis y la pasó, mientras que los que estaban en las ciudades, que dependían de otros para vivir, ahora se vieron en seria situación económica. Hoy día el 84% está en las ciudades, y si usted toma las primeras 200 ciudades del país, 72% de la población de este país, es decir, casi 3 de cada 4 habitantes, vive nada más en 200 ciudades en los Estados Unidos de Norteamérica. No hay duda que es una receta segura para una caída económica, para carestías de productos, para hambre, miseria y pobreza como nunca se ha visto en este país. Que el Señor nos ayude en esta mañana a ver el cumplimiento profético de su palabra.